Entonces comenzamos nuestra primera sesión, el contexto, bueno, nuestra primera sesión del curso Florencia, la cuna del Renacimiento, unidad 1, y específicamente nuestro primer tema dentro del contexto florentino, la formación de la ciudad de Florencia. Entonces, las ciudades, como los seres humanos, como los seres vivos, tienen una historia. Esta historia tiene un nacimiento, un inicio, que es lo que nos va a ir indicando precisamente el primer plano de este devenir histórico, ¿no? Entonces, por favor, ahí les encargo, hay un ruidito de fondo que tenemos, entonces apagamos los micrófonos mientras y bueno, con toda confianza, posteriormente, cuando necesitemos hacer una pregunta, un comentario, lo activamos y participamos sin problemas, ¿no? Sobre todo, les recuerdo, estamos grabando la sesión y esto es para que pues la podamos tener lo más limpia posible, lo más limpia consultable para ustedes posteriormente. Entonces, la historia de la ciudad de Florencia, también cabe comentarlo, es muy antigua, es una de las ciudades más antiguas que se conservan en Europa y en Italia en específico, ¿no? Los orígenes de Florencia se remontan a la época romana. Entonces hay diferentes, podríamos decirlo hasta cierto punto, especulaciones de cómo se pudo haber dado el primer periodo de habitación del territorio que hoy conocemos como Florencia. Entonces, al parecer, alrededor del siglo X antes de Cristo, habría existido una pequeña población, no sabemos exactamente de qué etnia, algunos hablan de los ítalos, otros hablan de los umbríos, que eran pueblos propios del norte de Italia, que se habrían instalado cerca del río Arno. Entonces, digamos, a media ruta de su camino. Entonces, recordemos en la historia de la humanidad la fusión entre las comunidades humanas y los ríos es constante, puesto que la disponibilidad de agua es uno de los aspectos más importantes para la instalación de la agricultura. Entonces, aquí hay algo importante, ¿no? La disponibilidad de agua es lo que va a permitir que se rieguen los campos, los pastizales, entonces bueno, que crezcan las mieses, que los animales puedan disponer de su propia alimentación y que también los propios seres humanos podamos satisfacer nuestras necesidades tanto de alimentación como otras necesidades también más civilizadas, más avanzadas, como el baño o adicionalmente el transporte. Entonces el río Arno es uno de los ríos de mayor cabotaje y también amplitud en el norte de Italia. ¿A qué me refiero? A que es un río de aguas tranquilas y de cauce ancho que permite el tránsito a través del mismo. Entonces esto lo convierte en una vía muy accesible en aquella época para el transporte de personas y de mercancías. Entonces los ríos no son solamente, ¿cómo podríamos decirlo?, abastecimiento de agua, sino que también ayuda a satisfacer otros intereses humanos muy importantes que con el paso del tiempo serán protagónicos para la historia de Florencia. Entonces, digamos, siguiendo este mismo modelo, en el siglo VII antes de Cristo también se va a fundar a las orillas del río Tíber la ciudad de Roma. Entonces podemos ver que existe una pauta bien importante de cómo en la propia Italia se van estableciendo las comunidades humanas. Más adelante se cuenta que alrededor del siglo II antes de Cristo, la ciudad habría sido un municipium, es decir, una ciudad independiente
pero que conservaba una cierta relación importante con Roma. Entonces habría sido muy posiblemente un establecimiento etrusco que habría quedado que habría sido que habría sido conquistado por Roma y había quedado bajo su administración, con unas ciertas libertades, pero que de todas maneras establecían una diferencia entre la población romana, entre los ciudadanos en sí, con sus tradiciones, con sus plenos derechos, y la propia población original. Entonces, literalmente habría sido una colonia, dependiente de Roma, pero de habitantes de una etnia distinta. O sea, posiblemente etruscos, que se habrían aliado con alguno de los bandos contendientes, en la guerra civil del año 70, que confrontó a Julio César con Sila y con otros importantes generales romanos. Entonces recordemos que un poquito antes de que, ¿cómo se llama? Julio César llegara al poder, tuvo que enfrentarse con otras fuerzas dentro de la propia Roma para poder nombrarse dictador de la ciudad. Entonces, en ese proceso, las ciudades italianas se habrían definido entre el bando de aquellos que apoyaban a Julio César, aquellos que iban en contra de él, y bueno, literalmente habrían ocurrido distintas batallas campales entre todos estos territorios. Fue en medio de esas guerras que el enemigo de César, Sila, destruye este municipium y podríamos decirlo hasta cierto punto, lo deja disponible para que posteriormente, con la guerra, mejor dicho, con la reforma de Julio César, alrededor del año 50 antes de Cristo, el territorio pudiera haber sido donado a los, ¿cómo se llaman? A los veteranos, de las legiones de Julio César. Entonces nos comenta Antonetti, fundado en virtud de la ley agraria del César entre el año 50 o 59 a.C., el castrum, es decir, la ciudad fortificada establecida por los veteranos, ocupó el mismo lugar que el antiguo municipium que Sila destruyó. El castrum estaba un poco apartado del río Arno, formaba un rectángulo de 500 por 400 metros, que estaba delimitado por las actuales vías dei Carretani, la vía del Proconsolo, la vía Tornaboni y la línea paralela a la vía delle Terme y la vía Vicareccia. Entonces, lo que estamos viendo en la parte, bueno, la fotografía anterior, precisamente nos estaba dando los límites originales de la ciudad durante el periodo de Julio César. Entonces, aquí acabo de recordar, les estaba dando el dato mal. Entonces, la guerra de Sila, la guerra civil en la que participa Sila, es la guerra de los esclavos, de Espartaco contra el Imperio Romano. Entonces recordemos este momento importantísimo de la historia de Roma, en la que un contingente de alrededor de, bueno, inicialmente unos 40 gladiadores se rebelan contra la dominación romana, establecen una serie de incursiones en el territorio romano para poder escapar de sus captores y que termina siendo apoyado por un contingente aproximado de 25,000 hombres. Va a ser digamos, en aquel ciclo, donde precisamente los habitantes de Florencia se ponen de parte, de los esclavos, que va a ser destruida la ciudad. 20 años después aproximadamente, ese territorio va a ser ocupado por los soldados de Julio César, que lo acompañaron durante la guerra civil, durante las diversas campañas que establece contra sus oponentes para llegar
definitivamente a la dictadura. Y entonces, como una especie de premio, es que precisamente Julio César decreta entregarle a lo principal de su cuerpo de veteranos esta ciudad, que va a quedar fortificada. Entonces, el objetivo de esta ciudad es proteger el camino desde el río Arno hasta la ciudad de Roma, como un punto estratégico de protección a la principal ciudad del imperio. Es precisamente por eso que esta ciudad es fundada como un castrum, es decir, como una ciudad fortificada. Entonces, que por un lado va a resguardar las propiedades de estos soldados y sobre todo de sus capitanes, y que, comentábamos, va a servir también de protección del camino hacia Roma. Entonces, la idea va a surtir muy bien, pero también aquí debemos tener en cuenta otro aspecto. Recordemos más o menos que desde el siglo II antes de Cristo, la ciudad de Roma dejó de ser atacada desde el exterior y se mantuvo bastante segura. De tal manera que este castrum, este asentamiento militar en un principio, pronto comenzó a crecer, puesto que no cumplía exactamente con su misión de defensa, era un sitio bastante pacífico este lugar, y de esa manera pudo consolidarse muy pronto como una de las principales ciudades dentro del territorio italiano. Muy pronto poseyó sus termas, su foro, su teatro, su anfiteatro extramuros y también otros edificios, en los cuales uno estaba donde actualmente se encuentra el bautisterio y el templo a Júpiter Capitolino. Este castrum, en el que el Cardum y el Decumanum se cruzaban en la actual Piazza de la República, muy pronto se convirtió en una colonia floreciente. Debe su nombre Florencia a los Ludi Florentia, es decir, los Juegos Flóridos, los certámenes de poesía durante los cuales fue fundado, o quizá a los Campos Floridos, los Arba Florentia, en medio de los cuales se extendía. Entonces, el cardum y el decumanum, aquí para indicarlo en el mapa que teníamos original. Entonces, el cardum es la avenida principal que atraviesa horizontalmente la ciudad. Entonces, este es el cardum. Y el decumanum es el camino vertical que pasa de norte a sur. Entonces, digamos, estos son sello esencial de todos los asentamientos romanos militares, puesto que era la forma básica en la cual los romanos organizaban los territorios en los que establecían sus campamentos. La idea normalmente es que en el centro de este lugar se encontraba una plaza para ejercicios militares, los edificios administrativos esenciales, y alrededor la zona habitacional y las barracas de los soldados. Con el paso del tiempo, estos campamentos iban creciendo y adquiriendo otro tipo de edificios para el uso del campamento. Muchas veces tiendas, talleres de ferretería, de carpintería. En el caso específico de Florencia, también en algún momento va a adquirir su anfiteatro, es decir, su circo para los espectáculos de gladiadores, su teatro para el entretenimiento, y podemos ver precisamente en el centro de la plaza el templo de Júpiter Capitolino, uno de los principales dioses de la antigua Roma, instalado. Cerca, bueno, mejor dicho, déjenme ver, es por esta área que posteriormente se establecerá la Catedral de Santa María del Fiore. Entonces, para darnos la idea de cómo era la ciudad primitiva, miren, por ejemplo, aquí tenemos esta maqueta,
se encuentra precisamente en el Museo Municipal, en el Museo de la Ciudad de Florencia. Y con unos esquemas, con unos esquemas coloreados, se nos indica la situación moderna de algunos de los edificios más representativos de la ciudad. Podemos ver cómo encima de lo que en algún momento fue el teatro de la ciudad, se construyó en la Edad Media el Palacio de la Signoria, y cerca del área donde se encontraba el templo de Júpiter Capitolino, es donde hoy en día se encuentra establecida la Catedral de Santa María del Fiore. Entonces, para darnos una idea de cómo fue la ciudad originalmente y cómo fue evolucionando con el paso del tiempo. Entonces, en el siglo III de nuestra era, Florencia se convirtió en la sede del Corrector Italiae, dicho de otra forma, el gobernador de Toscana y Umbría, es decir, el gobernador del norte de Italia. En esos momentos, Florencia está unida al resto de Italia por la nueva vía Casia, y los mercaderes orientales llevaron ahí el culto de Isis. Se construyó su primer puente sobre el Arno, donde actualmente se encuentra el Ponte Vecchio. A principios del siglo IV se convierte en la sede de un obispado, cuya catedral, dedicada a San Lorenzo, es consagrada en el año 393 por San Ambrosio. Entonces podemos ver que la ciudad de Florencia se va a convertir en un centro comercial muy importante para el imperio, precisamente por su cercanía al río Arno. Entonces es una de las ciudades que permite el intercambio de mercancías, sobre todo con los territorios romanos de España y el sur de Francia, en los que había una pequeña franja de tierra al sur de los Apeninos que permitía conectar el territorio italiano con Francia. Pero recordemos que en la Edad Antigua era mucho más fácil transitar por mar que en muchos territorios a través de la tierra. Entonces, aprovechando esta situación privilegiada, la ciudad va a empezar a crecer de una manera muy importante y se va a convertir en una de las capitales de gobernación más importantes del Imperio Romano. Su misma situación cosmopolita va a hacer que a finales del siglo IV se convierta en una de las ciudades con comunidad cristiana más importantes dentro del territorio italiano. Y desde aquel entonces, la tradición florentina va a quedar profundamente unida con la historia del cristianismo dentro de la propia Roma, precisamente porque uno de sus primeros teólogos, San Ambrosio, va a consagrar la catedral de la ciudad. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, comentario? No, sí, Abraham, los mercaderes orientales, ¿te refieres a quiénes? ¿A qué nacionalidades? Vaya. Aquí, bueno, en este caso específico, sobre todo en Roma, tenemos, ¿cómo podríamos decirlo? Dos tipos esenciales, ¿no? Primero, sobre todo, son los mercaderes alejandrinos. Entonces, recordemos que Alejandría era una de las capitales comerciales más importantes del Imperio Romano. La funda Alejandro Magno, pero todavía es muy importante en el norte de África, precisamente porque controla el tránsito del trigo producido en Egipto hacia la capital romana. Y por el otro lado también es uno de los puertos donde se asientan, se me va el nombre, pues no exactamente cananitas, pero sí comerciantes orientales de origen nebateo, de origen judío, que comercian con los productos ya en aquella época de la ruta de la seda, que llegan a los puertos de la provincia de Judea, y que son trasladados a Roma a través de este sistema de puertos.
Y bueno, en ambos lugares, también cabe decir, era muy popular el culto de Isis. En todo lo que nosotros conocemos como el Mediterráneo, el norte de África, la costa de, ¿cómo se llama? De Siria, Israel, Líbano, todos estos lugares que estaban tan cerca del territorio egipcio, se honraba a la diosa Isis, y era muy común su culto. De hecho, con el paso del tiempo, alrededor del año 50 más o menos antes de Cristo, se funda también un templo de Isis en Roma. Entonces es la constancia, ¿no? De cómo había una influencia de las provincias sobre la capital del imperio. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna Gracias. duda? De nada. Bueno, entonces, a ver, aquí vamos. A ver, no me quiere pasar la diapositiva. Aquí estamos. Ahora pasamos a la época del medioevo temprano. Entonces ya vimos terminar ya en las últimas épocas de la cristiandad, a finales del siglo IV, Florencia, y aquí también esto es perfectamente simbólico, ¿no? Si en el año 393, Florencia adquiere una catedral, significa que es sede de una diócesis, es decir, de un territorio de gobernación cristiana. Entonces, desde ese momento, la ciudad es, y aquí cabe decirlo, ¿no? Es la sede de un gobernador cristiano, en el sentido de que recordemos que en los tiempos de mayor fuerza de la iglesia, los obispos tenían muchas veces tanto o mayor poder que un gobernador, un duque o un rey. Entonces, él, como dice el nombre, el obispo es un príncipe de Roma y eso significa que tiene poderes legales, como decimos hoy en día, amplios y cumplidos sobre el territorio de su diócesis. Entonces, no es solamente el guía espiritual de la comunidad cristiana de los alrededores, sino que literalmente lo que él dice se hace. Entonces recordemos, ¿no? En un primer momento, sí, en muchos lugares de México, el sacerdote tiene tiene tanta influencia como el presidente municipal o a veces incluso más. En aquella época el obispo literalmente era incontestable, ¿no? Lo que él hacía, lo que él establecía tenía que cumplirse y eso lo ponía muchas veces en contraposición de los nobles de las comunidades, entre quienes tenía que estar compartiendo el poder, ¿no? Entonces recordemos el sistema de la Edad Media. La iglesia mandaba y la nobleza obedecía. Aunque en ciertos momentos la nobleza muchas veces quiso superar o reemplazar a la iglesia, la mayor parte de las veces el apoyo popular a la iglesia era tal que en verdad los nobles tenían que dar el brazo a torcer. Entonces, de nuevo, esta fundación de la Catedral de la Diócesis de Florencia en el año 393 establece que el poder de la Iglesia, en aquel momento todavía no católica, el poder de la Iglesia es lo suficientemente fuerte en la ciudad como para hacerse obedecer literalmente por las autoridades civiles, ¿no? Entonces ahí tenemos ese paso, ¿no? La primera relación y también recordemos que esta consolidación del cristianismo en el Imperio Romano es uno de los principales síntomas de la desaparición del imperio y también de el inicio de la Edad Media. De hecho, la Edad Media iniciaría, pues, digamos en términos oficiales, alrededor del año 453, cuando el último emperador Julio Nepote es derrocado, pero podríamos decirlo que de facto
La Edad Media ya tenía alrededor de unos 100 años consolidándose, ¿no? Entonces, las invasiones bárbaras comienzan a finales del siglo IV y de ahí poco a poco van a ir rebanando fracciones importantes del Imperio Romano hasta llegar prácticamente primero a la ocupación del propio territorio italiano y en un último momento a la captura de la propia capital del imperio. Entonces, ya en ese proceso, Florencia va a tener un papel bastante destacado en la historia de Italia. Dice, en el año 405, los godos fueron derrotados por el general Estilicón. A mediados del siglo VI, durante la ocupación bizantina, se redujo el perímetro romano, que se había alargado mucho como para una ciudad de 1000 habitantes. Entonces, imagínense Florencia de tener durante su primera época alrededor de unos 6000 o hasta 8000 habitantes, que para una ciudad romana era bastante considerable después de Roma. Alrededor del año 600 después de Cristo, nada más tiene 1000 habitantes. En los criterios mexicanos, esta ciudad apenas sería una aldea. En el año 552, el ostrogodo Totila destruyó la ciudad. Los bizantinos la conquistaron nuevamente un año más tarde, es decir, en el 553, y conoció un periodo de paz. En 1570, los lombardos conquistaron Florencia al mismo tiempo que el resto de la Toscana e instalaron un dux que compartía el poder con el obispo. Ya poseía su bautisterio dedicado a San Juan. Entonces, en la fotografía tenemos la pequeña ciudad de Monteriggioni, cerca de Florencia. De hecho, podríamos decir lo que es parte de la zona metropolitana de Florencia. Y bueno, sobre todo la escogí porque nos permite ver cómo habría sido la situación de Florencia en aquella época. Entonces, durante la temprana Edad Media, Florencia está todavía constreñida a los límites originales de la ciudad romana, aunque también esto tendríamos que tomarlo en cuenta. De hecho, sus murallas eran un poquito más reducidas de los límites originales, ¿no? Entonces aquí tenemos los límites originales del castrum. Entonces, durante la Edad Media, las murallas del castrum original se van a introducir un poquito más dentro del territorio. De hecho, el territorio sobre el cual se va a construir posteriormente el Duomo, durante aquella época se encuentra fuera de los límites de la ciudad medieval. Los límites de la ciudad medieval son más o menos estos que estoy contorneando ahorita con el cursor. Entonces podemos ver que era bastante más pequeña en aquella época. Era de nuevo más bien una pequeña aldea. Y este habría sido muy posiblemente el aspecto de la ciudad de Florencia en aquella época. Entonces, una ciudad romana con sus edificios de grandes muros de piedra, de tejados de barro, con su cardum y su decumanum. Aquí lo podemos ver. El cardum es ¿cómo decimos? De nuevo, la calle, la avenida que atraviesa la ciudad de este a oeste. Y bueno, en este caso no tenemos decumanum, pero hubiera sido la calle que atravesaría de norte a sur, ¿no? Entonces aquí nada más tenemos un cardum. Es una ciudad muy pequeña como para tener más avenidas principales, esta pequeña ciudad de Monterrigioni. Pero incluso, ¿no? Todavía se siguen haciendo ciertos espectáculos, festivales como de reconstrucción de la vida medieval que le dan su toque melancólico, su toque elegante a la ciudad, y que de nuevo nos ayudan a recordar mucho cómo habría sido el pasado de Florencia durante los primeros siglos de la Edad Media.
Según la tradición, el renacimiento de Florencia es contemporáneo de Carlomagno, quien estuvo allí en 3 ocasiones. Entonces se construyó a comienzos del siglo IX una nueva muralla que proseguía el trazo de la romana, es decir, ya la ciudad había crecido lo suficiente para incluso superar los límites originales de la ciudad, ¿no? Porque en aquella época se construyó una muralla que incluye los territorios al sur del Arno, es decir, del otro lado del río. Y en lugar del dux, es decir, del duque, o podríamos decirlo caudillo, lombardo, Carlomagno instala un comes, algo así como un gobernador, con jurisdicción en toda la diócesis. En el año 854, Florencia se vuelve capital del condado, que también comprende Fiesole. Entonces, aquí cabe decir, la ciudad adquiere una nueva categoría. Entonces, por así decirlo, de ser municipio, se convierte en capital de una gubernatura. Eso es lo que debemos entender por ducado en la Edad Media. Un ducado era un lugar gobernado por alguien que podría ser candidato a la corona real o a la corona del imperio. Entonces, precisamente por su progreso económico, por sus dimensiones, por su crecimiento demográfico, a finales del siglo IX, Florencia es ya la capital de una gubernatura feudal. El lento desarrollo de Florencia prosigue, continúa bajo los otones. En el siglo X, Florencia se encuentra entonces a la cabeza de un extenso condado gobernado por un conde, ya explicamos esta parte, y un vizconde. Es decir que ya 100 años más adelante, los territorios son más amplios y se requieren nuevas figuras para mantener el control de estos lugares. La industria textil, y este es un hecho importantísimo para la historia posterior de Florencia, traída de Lombardía por la orden de los Umilati, alrededor del convento de Ognissanti, da sus primeros pasos y procura a la ciudad una prosperidad cuyas pruebas son los nuevos edificios religiosos. Entonces, como en todos los lugares de la Edad Media, el dinero en la ciudad de Florencia es dedicado para los asuntos espirituales. Entonces recordemos que en la Edad Media existen 3 clases sociales. Los siervos o vasallos, que es el común de la gente que se dedica a la agricultura, al pastoreo, a la producción agrícola en general. Los nobles, que son los militares y los encargados de la vigilancia de las comunidades medievales, y los, ¿cómo se ve el nombre? El clero, los orantes, que se dedican al desarrollo de la vida espiritual y también la vigilancia la vigilancia religiosa de la comunidad medieval. Entonces, esta tríada es, digamos, típica de todos los territorios de la Edad Media, pero sobre todo, lo que va a constituir el núcleo de la sociedad medieval es, aunque a nosotros nos cueste trabajo entenderlo bajo nuestros parámetros, la labor de los sacerdotes. Entonces, se tiene por entendido que la labor espiritual de el clero y de los monjes es lo que sostiene a la sociedad medieval en su momento. Si no fuera por sus oraciones, los nobles perderían las batallas y las cosechas de los jornaleros no se lograrían. Entonces, si hay alguien a quien es necesario sostener en la sociedad medieval, bajo el punto de vista de aquella época, es precisamente a los sacerdotes. Y entonces que existan
monasterios, grandes iglesias en una sociedad medieval, significa que económicamente esa comunidad está avanzando. Primero porque hay un cierto exceso de dinero que se puede dedicar a las labores espirituales, y segundo, porque muchas veces en esos monasterios es donde se enseñaban los grandes oficios, es decir, los oficios que configuraban el crecimiento económico de las ciudades. Entonces, muchas veces donde se instalaba un monasterio, se fundaba un pueblo. Y de nuevo, cuando se fundaban nuevos monasterios junto a los pueblos, era porque el dinero comenzaba a producir verdadera riqueza. Entonces, en aquella época, este hecho también se va a reflejar en el crecimiento demográfico de la población. Entonces, de 10,000 habitantes durante la mayor parte, digo, de 1,000 habitantes durante la mayor parte de la Edad Media tardía, posteriormente al año 1000, la ciudad ya tiene alrededor de 6,000 habitantes. Ha sextuplicado su población. Entonces, esto significa que existe ya una economía bastante fuerte, bastante viable, que incluso da pie a la creación de otros órganos importantísimos para el funcionamiento de la ciudad. Entonces, en el plano político, el suceso capital concierne, en el año 1076, al rechazo que opuso Florencia a la entrada del emperador Enrique VI a la ciudad, aun cuando su predecesor lo hubiera declarado 20 años antes ciudad del imperio. Al ponerse del lado de la condesa Matilde de Toscana y del Papa Gregorio VII, Florencia adquirió numerosos privilegios. Su burguesía, ya preponderante en el juego político y ansiosa por liberarse tanto del vizconde como del obispo, aprovecha la muerte de la condesa Matilde en el año 1115 para proclamarse comuna libre. Entonces aquí hay algo importante, ¿no? Este orden que comentábamos de la Edad Media, esta división de clases entre el clero, la nobleza y el clero, la nobleza y la servidumbre, en cierto momento, conforme avanza la Edad Media, va a ser muy pesado para la sociedad, ¿no? Entonces, primero decimos, solo existe una cabeza productiva que sostiene a dos grandes consumidores de todo beneficio. La servidumbre está obligada a entregar la 10ª parte de sus ingresos a la iglesia y la 5ª parte a los nobles. Esto significa que alrededor del 35% de sus recursos está siendo absorbido por dos esferas que económicamente no producen nada, sino que son sujetas de todos los beneficios. Y también aquí cabe comentarlo, ¿no? Uno podría llegar a pensar, pero el 65% que les queda todavía es bastante bueno. Pero este 65% se debe dedicar, se debe tomar en cuenta que estaba normalmente concentrado en la manutención de los propios siervos. Eran recursos que ellos mismos tenían que consumir. Es decir, que fuera de eso, fuera de lo que entregaban a la nobleza y al clero, era en verdad muy poco lo que les quedaba. Por no decir casi nada, no nada más lo necesario para sobrevivir. Entonces, sostener a la nobleza, sostener al clero, era bastante pesado para los siervos, y llegó diferentes ocasiones en diferentes regiones de Italia, en que también aquí hecho importantísimo en la Edad Media, la servidumbre harta busca la manera de deshacerse de los nobles. Y en este aspecto, la condesa Matilde de Toscana, que no tenía descendencia a la cual dejarle el ducado de Florencia, va buscando la manera
también aquí es donde ella va a participar de una manera muy importante, va buscando la manera de que su propio condado pueda gobernarse a sí mismo sin la intervención de otras familias nobles y también de la iglesia. Y esto lo logra, mejor dicho, y esto lo logran los florentinos también a través de una serie de estratagemas políticos que más adelante iremos viendo, ¿no? Pero precisamente la condesa Matilde de Toscana va a ser muy recordada en la historia de Florencia porque va a ser ella quien va a dotar a la ciudad de los recursos necesarios para poder independizarse posteriormente. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna duda? ¿Comentario? No. ¿No? Entonces, por ahí vamos. Entonces aquí pasamos a la autonomía política. ¿Qué es lo que ocurre cuando Florencia logra la independencia tan buscada? Entonces, Margravina, ella venía de Margrave, en el norte de Italia. Matilde, la condesa, denominada la Gran Condesa, gozaba de una extraordinaria popularidad entre los florentinos. Antes de su muerte, en el año 1115, respaldó sin descanso las aspiraciones autonómicas de la ciudad y allanó el camino hacia la independencia política. Esta se concretó en la elección de 12 cónsules entre las filas de la nobleza y de los mercaderes acaudalados de la ciudad, que pasaron a formar parte del Consejo de Ciento, un órgano administrativo con funciones de control. Entonces la ciudad de Florencia va a adquirir un rostro diferente al de otros reinos europeos y siguiendo, podríamos decirlo así, la tendencia de muchas ciudades romanas de el medievo tardío. Entonces, uno de las cuestiones que vamos a ver es que en aquella época el poder en la ciudad ya no se va a concentrar en unas pocas manos, ¿no? Entonces, antes de esta época era el contubernio entre el cardenal y el conde de Florencia lo que mantenía dominada a la ciudad. Esto significaba, y va a ser de nuevo muy importante en la historia de la ciudad de Florencia del siglo XII en adelante, esto significaba que la ciudad estaba sujeta a los caprichos de la nobleza. Entonces, más que poder decidir su propio destino, eran los caprichos de los nobles lo que, lo que determinaba su devenir político. Entonces, si el conde quería guerra, aunque la ciudad no quisiera, tenía que ir a la guerra. Si el conde exigía nuevos impuestos, aunque los ciudadanos no quisieran, tenían que pagarlos, ¿no? Y el mismo asunto era con el obispo. Entonces, habían dos poderes por ahí en entredicho y también va a ocurrir algo bien importante. En cierto momento, los nobles se van a poner del lado del emperador durante lo que se conoce como la lucha de las investiduras, en la cual los, ¿cómo se dice? El poder terrenal del emperador del Sacro Imperio Germánico va a entrar en conflicto contra el poder espiritual del Papa en Roma. Entonces los nobles se van a poner del lado del emperador y los siervos, y sobre todo un nuevo tipo de siervos, los burgueses, se van a poner del lado del Papa. Y Matilde, la condesa Matilde, va a optar precisamente por ponerse del lado del Papa y de los burgueses. Entonces aquí es donde cabe también explicar qué era un burgués en aquella época. Entonces, en un primer momento se denominó burgués durante la Edad Media al conjunto de siervos privilegiados y de artesanos
que vivían en las cercanías de los castillos medievales. De hecho, a estos pueblitos que con el paso del tiempo quedaron absorbidos dentro de las murallas de los castillos, se les denominaba burgos. Por eso a sus habitantes se les denominaba burgueses. Entonces los burgueses no son como los siervos normales que nada más cultivaban la tierra, sino que también, esto hay que tenerlo bien en cuenta, si algunos tenían terrenos y se dedicaban a cultivarlos, tenían un derecho más pleno sobre, ¿cómo podríamos decirlo?, sobre sus campos. Entonces tenían, digamos, más capacidad sobre aquellos territorios que cultivaban, pero también su dedicación a la artesanía les daba podríamos decirlo, un guardadito, les permitía tener un dinero extra que muchas veces dedicaban a comercial precisamente aquellos productos que ellos mismos producían. Entonces estos eran productos, como se dice hoy en día, con plusvalía. Entonces no era simplemente el grano, la carne, los productos extraídos directamente del campo, sino que eran sujetos de una transformación a través de, bueno, como orfebrería, como peletería, como carpintería, que se cotizaban de una manera pues bastante importante en los mercados y en las ferias de la Edad Media. Entonces, con el paso del tiempo, estos artesanos especializados fueron deviniendo más en mercaderes que trataban con un mayor volumen de mercancías, y de esta manera se fueron enriqueciendo, de tal manera que muchas veces le prestaban dinero a la nobleza y al clero. Eso, con el paso del tiempo, los fue haciendo cada vez más poderosos e influyentes en las ciudades donde trabajaban, y también, como no eran parte de la nobleza odiada por el pueblo, o del clero, que también se mantenía de cierta manera distante de la población, fueron obteniendo cada vez más apoyo popular, porque además generaban trabajos que a veces podían ser más lucrativos que simplemente el trabajo de jornal en el campo. Entonces fueron ellos, por así decirlo, los grandes emprendedores de la Edad Media, y que precisamente en este caso, en la ciudad de Florencia, se pusieron del lado del Papa para poder adquirir una mayor libertad dentro de la ciudad. Entonces, y estos son los representados en el Consejo de Ciento. Entonces, a través de esta primera forma republicana, el poder se reparte entre los nobles, cuya influencia era innegable en la Edad Media, y por el otro lado, entre los burgueses, cuyo poder cada vez se hacía más fuerte. Sin embargo, los florentinos no se conformaron con preservar su recién adquirida libertad, sino que tradujeron sus aspiraciones políticas y territoriales en incursiones militares. Aquí incluso participó el dinero de los burgueses. En el año 1225 invadieron la vecina ciudad de Fiesole y la arrasaron casi por completo. En el transcurso del siglo XII se produjeron innumerables conquistas, así como el avasallamiento de los señores feudales del entorno. Es decir, la ciudad empezó a conquistar incluso a los nobles de los contornos. En consonancia con esa política expansionista, en el año 1173 se inició la construcción de una nueva muralla que abarcaba por primera vez el territorio situado al sur del Arno, que aquí en verdad sería la segunda vez. Entonces aquí podemos ver en el mapa las murallas, bueno, la muralla precisamente del año 1173, que es lo que tenemos contorneado en rojo. Y acá lo que tenemos es la muralla del año 800. Esta es la muralla de mediados de la Edad Media, y esta ya es la muralla de finales de la Edad Media.
Entonces lo que podemos ver es cómo ya incluye el territorio sur del Arno y se empieza a expandir hacia la costa. Entonces la ciudad va a buscar primero dominar su propio río para mantenerse segura y posteriormente para hacer todavía más fácil el transporte de sus mercancías, va a empezar a expandirse todavía más hacia el sur, sobre todo militarmente, para tener puertos seguros disponibles para su comercio. Aquí podemos ver la fotografía de la condesa Matilde. Aquí se pasó. Tenemos una ilustración medieval donde la condesa Matilde, durante la lucha de las investiduras, ruega ante el abad, en aquel momento representante del Papa en Roma, para que a su vez el abad pida por el rey frente al Papa y de esta manera logren perdonarlo. Entonces el emperador había sido excomulgado por el Papa, creo que es Bonifacio III, algo así. Y bueno, el Papa en aquella época, el emperador hace un viaje de peregrinación hacia Roma para poder solicitarle el perdón, pero pues el Papa no lo recibe en la ciudad, hace que se quede en Florencia y en ese momento la condesa Matilde, que era la encargada de la ciudad, va a ser de negociante entre el poder del emperador y el poder del Papa para que se repongan las cosas, y es eso, de hecho, lo que va a convertir a la condesa Matilde en uno de los elementos más preciados por el emperador, puesto que le hizo el favor, ¿no?, de conseguir el perdón, y por el otro lado también del Papa, porque uno de los objetivos esenciales de la condesa Matilde era evitar la confrontación militar directa y por lo mismo también preservar al máximo el honor del Papa. Entonces eso va a ocurrir en aquella época y entonces de aquella época, de esas conquistas que se dan después de la independencia con la condesa Matilde, tenemos construcciones importantes en Fiesole que precisamente establecen el dominio florentino sobre la ciudad. De aquella época data el Duomo di Fiesole, es decir, la iglesia central de Fiesole, que tiene el estilo, bueno, tiene un estilo muy sobrio, siguiendo en consonancia con el estilo florentino de la época, y también es ahí donde la familia Medici va a establecer uno de sus principales residencias de verano. Entonces, en la parte, bueno, en la fotografía de abajo podemos ver la villa de Medici, o la villa Medici, la villa Medicea, de Fiesole. Un pequeño ranchito ahí en un lugar un poquito más cálido, al sur de la ciudad. En la segunda mitad del siglo XII se manifiestan los primeros signos de desavenencias internas importantes. El conflicto de las facciones de los güelfos, partidarios del Papa, y los gibelinos, partidarios del emperador, dominó la historia de la ciudad durante el siglo XIII. Los florentinos, adscritos por aquel entonces a los güelfos, sufrieron una importante derrota en la batalla librada contra los gibelinos en el año 260 de Montaperti. Entonces, la batalla la batalla en la que fue protagónica la condesa Matilde no se resolvió del todo, sino que esta confrontación entre el Papa y el emperador va a ser uno de los tópicos más importantes de mediados y finales de la Edad Media. Entonces, este estire y afloje entre el poder terrenal y el poder espiritual es lo que se conoce tradicionalmente como la lucha de las investiduras. La discusión de aquella época entre quién debe detentar el máximo poder terrenal. Si el Papa, como representante de Dios, pero sobre todo representante espiritual de Dios, o el rey,
como representante militar, y podríamos decirlo como poder manifiesto de Dios en el mundo. Entonces, esta discusión va a ser muy fuerte en aquella época. Diversos papas van a establecer estrategias no solamente espirituales, sino militares en contra del imperio, que van a desequilibrar la realidad medieval. Y bueno, también los reyes muchas veces no van a respetar del todo la toga papal, su investidura religiosa, e incluso varias veces van a intentar atacar la mismísima capital de la cristiandad. Entonces, a pesar de ello y de las interminables disputas y enfrentamientos, durante el siglo XIII la ciudad experimentó un gran florecimiento económico, gracias a la reforma del sistema gremial, que había aumentado la influencia de los comerciantes, artesanos y mercaderes, quienes no tardaron en adueñarse de las máximas instituciones políticas. No en vano, la enorme riqueza acaparada por la ciudad desde el siglo XII se basaba en el comercio y en la manufactura de todo tipo de tejidos. Entonces es aquí donde está el tópico, o podríamos decirlo, la consecuencia del proceso que habíamos platicado anteriormente, ¿no? Los nobles aprovechan los recursos producidos por la ciudad, pero no producen, solo consumen. Son figuras, podríamos decirlo, meramente simbólicas, con una influencia en el gobierno bastante fuerte, pero ya en la vida pública de los ciudadanos bastante flaca, ¿no? En el sentido de que sus decisiones podían poner, bueno, sus decisiones en el gobierno podían, ¿cómo podríamos decirlo? Poner en peligro a las ciudades, las ponían en funcionamiento, pero de nuevo, si no había una verdadera producción económica de su parte, eran más bien un lastre más que una ayuda. Y con el paso del tiempo, durante todo el siglo XII, el XIII y el XIV, la ciudad va a estar enriqueciéndose, pero precisamente por las iniciativas empresariales de los comerciantes, los artesanos y los mercaderes. Ajá. Entonces, son ellos los que están tratando con los grandes volúmenes de mercancías que hacen popular y rica a la ciudad, y también los que están estableciendo un nuevo carácter, una nueva identidad para la misma. Entonces, ya la ciudad de Florencia, conforme avanzan esos años, no es más la ciudad de los militares, de los nobles, que hacen la guerra entre ellos y se fastidian por puros intereses territoriales y también por mero capricho político, sino que es más bien una ciudad de artesanos, de mercaderes, que está gozando los beneficios de la producción de este gremio, ¿no? Y lógicamente, a los ojos de la propia sociedad florentina, quienes van ganando más importancia, quienes en verdad están guiando a la ciudad hacia buen puerto y que le están haciendo progresar, son los burgueses. Eso es lo que permite que cada vez más los burgueses vayan desplazando a los nobles dentro del gobierno de la ciudad. Entonces los nobles tienen dinero disponible, pero de los impuestos, y la gente ya no quiere pagar impuestos. Y mucha gente que vive en la ciudad más bien ha llegado a trabajar en los talleres de los artesanos y en las tiendas de los mercaderes. Entonces esto significa que los nobles también están perdiendo influencia sobre la parte más baja de la sociedad. Entonces, el grueso de la población ya no son los ganaderos y, ¿cómo se llaman? Los ganaderos y jornaleros, sino más bien toda la gente empleada por el comercio y las artesanías, ¿no? Entonces, una sociedad configurada de manera muy diferente. Y de nuevo, conforme van creciendo el número de artesanos y comerciantes, el de los nobles va mermando y bueno, cada vez se ven más
amarrados de manos por los intereses de los burgueses. Entonces, precisamente esta pintura, la cabalgata de los tres Reyes Magos, realizada por Benozzo Gozzoli para uno de los palacios de los Medici, nos habla de la importancia que van ganando los mercaderes en aquella época. Entonces recordemos que originalmente la familia Medici era una familia de comerciantes de lana, es decir, eran comerciantes textiles que trabajaban con la lana, la refinaban y la vendían con sobreprecio. Pero precisamente ese negocio era uno de los más típicos en la ciudad de Florencia. Entonces esta pintura, la cabalgata de los Reyes Magos de Benozzo Gozzoli, es representativa de los finos tejidos que se producían en la ciudad en aquella época. Entonces, lo primero que salta a la vista, en contraste con el resto del escenario, son los colores vistosos y los acabados de las ropas y sombreros de toda la comitiva que acompaña a los Reyes Magos. Entonces, esta comitiva, este desfile era típico de la ciudad de Florencia, era una de sus fiestas más importantes. Entonces, cada 2 años, el 6 de enero, las familias burguesas de Florencia se reunían en una gran cabalgata, en la cual, por un lado, lucían las más preciosas telas que les permitían adquirir sus negocios, y por el otro lado, precisamente vestidos como Reyes Magos, iban repartiendo dinero y regalos a los pobladores de la ciudad. Entonces, los nobles no tenían ese tipo de gestos con la gente, ¿no? Los burgueses florentinos tienen la suficiente capacidad, el suficiente dinero para regalar en la calle el 6 de enero a cualquiera que se vaya atravesando enfrente de su procesión, ¿no? Entonces, es esa la procesión que vemos aquí. Entonces, precisamente esos gorros de tela, rojos, azules, amarillos, etcétera, son los que identifican a los comerciantes. Entonces, y todos estos comerciantes van ataviados, podemos verlo por acá, de preciosas telas, como sedas, diferentes estilos de brocados. Digamos, esta tela que tiene bordados de oro, esto se llama brocado. Entonces sedas, brocados, se me va el nombre de una de ellas, terciopelos, que eran cotizadísimos en aquella época, ¿no? Entonces veamos este rey mago, que va de nuevo con de tela, con brocados de oro, preciosa. Veamos las jarcias de su animal, entonces también aderezado de oro. Entonces esta es la riqueza de los burgueses, no es la riqueza de los nobles. Los nobles están siendo cada vez más desplazados dentro del orden de la ciudad, y no les queda más que hacerse de lado frente a las pretensiones de los grandes comerciantes. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Un comentario? ¿Duda existencial? Ok, vamos bien por ahí. Entonces seguimos aquí. ¿Cómo es la ciudad de Florencia en los siglos XIII y XIV? Entonces, bueno, aquí déjenme. Dice, también el aspecto externo de la ciudad experimentó cambios fundamentales a lo largo del siglo XIII. Hacia mediados de esa centuria, la silueta arquitectónica de Florencia se caracterizaba por unas 170 torres, tan célebres como temidas, que se elevaban sobre las casas de los ciudadanos pudientes. Tenían un marcado carácter defensivo y se usaban como auténticas fortalezas. Cuando el primo Popolo llegó al poder en el año 250, los gremios, como instancia superior, pusieron freno a esa costumbre tan extendida con el fin de proteger al pueblo.
Entonces, en la parte de arriba tenemos otra comunidad que de hecho también es parte de la zona metropolitana de Florencia. La ciudad medieval, o pueblito medieval, como lo quieran ver, de San Gimignano, sobre una ladera en el territorio de la Toscana. Entonces, es uno de los pueblos más cercanos de Florencia que conservan sus casetorre, es decir, casas, que tienen adosadas en sus estructuras estas representativas estructuras defensivas, ¿no? Entonces, así como San Gimignano, antes del año 1250, así lucía, las alturas de la ciudad de Florencia. Hoy a San Gimignano se le conoce como la Nueva York de la Toscana, pero bueno, esta ciudad en algún momento, bueno, San Gimignano llegó a tener alrededor de unas 70 torres. Ahora imaginémonos en contraposición la ciudad de Florencia con 170 torres. Pero aquí hay algo importante. Estas torres estaban dentro de la ciudad, no eran las torres que defendían las murallas de la ciudad, eran las torres que defendían las casas nobles de la ciudad de Florencia. Entonces, 170 familias nobles que requerían cada una de ellas su propia torre porque, de hecho, hay que tenerlo en cuenta, las torres servían para defenderse de las acciones de las unas contra las otras. Entonces estas familias nobles no eran familias nobles, tranquilas. Bueno, es que hoy en día tenemos la palabra noble, ¿no? Como sinónimo de, ¿cómo podríamos decirlo? De sereno, de persona de valores. En aquella época, los nobles son familias en constante lucha entre ellas en defensa de sus intereses, de sus códigos de conducta. Recordemos esto de los caballeros que no pueden negarse a un duelo. Son gente que constantemente están metiéndose en problemas los unos con los otros, en venganzas, contubernios, complots, etcétera. Y precisamente las torres son el escenario desde el cual los nobles están constantemente en lucha los unos contra los otros. Y eso significa que toda la gente que vive en los alrededores de las torres están en peligro porque les podría tocar alguna flecha, caer una espada, algún objeto que los nobles se arrojaban entre ellos desde las torres, ¿no? Entonces, ya bastante fastidiados de esa costumbre, de la nobleza, en el año 250, la Primera República de Florencia decide que hay que quitar las torres sobre las casas de los nobles. La ciudad de Florencia no va a estar más a expensa de los caprichos de estas familias, así que sistemáticamente los hacen derrumbar sus propios edificios. Queda la regla, creo que no deben ser más altas de 30 metros, pero con el paso del tiempo la mayor parte de esas torres terminan quitándose, ¿no? Entonces en San Gimignano es donde quedan algunas de los testimonios más antiguos de esta antigua costumbre italiana. La ciudad experimentó una auténtica fiebre constructora. Se iniciaron las obras de las importantes iglesias de Santa María Novella y Santa Croce hacia 1246 y 1295, así como de los grandes edificios civiles, entre otros el Palacio del Podesta o Palazzo Bargello, iniciado en 1255, y el Palacio Vecchio o Palacio Viejo hacia el 1300. La construcción de la Catedral de Santa María del Fiore se emprendió en el año 1294. La colosal envergadura de todos esos proyectos fue una de las causas del espectacular crecimiento demográfico de la ciudad, que hacia el año 1300 contaba con unos 100,000 habitantes. Es decir, que haya construcción en una ciudad significa que hay empleo. Que haya empleo en una ciudad significa que yo, jornalero, que yo vasallo de un señor feudal,
que estoy atado a pagar los pesados impuestos que comentábamos hace un momento, tengo una oportunidad de crecimiento personal en la gran ciudad de Florencia. Y es eso lo que va a causar ese crecimiento demográfico. Entonces, porque también la construcción de los edificios no solamente involucra encimar ladrillos, ¿no? Sino que también requiere toda una serie de habilidades importantísimas para la ciudad. Entonces, algo de los rasgos típicos de esta arquitectura florentina, no la comentaremos mucho porque eso será más bien para detallar más en nuestra sesión sobre arquitectura florentina del periodo medieval. Pero lo que podemos ver como una de las características específicas de la arquitectura florentina, primero es la belleza de sus edificios, este trabajo de cantería que a su vez involucra la aplicación de mármol de diferentes colores. Podemos ver mármol blanco, verde, naranja. Entonces, este tipo de trabajo de mármol requiere habilidades como el coloreado del mármol, cortes específicos muy finos para los diferentes detalles, y también incluso la escultura. Entonces, por lo menos para la realización de la portada vemos por un lado picapedreros normales trabajando grandes losas, pero también cortadores profesionales y escultores. Entonces, la construcción en general requeriría canteros, picapedreros, y en algún momento incluso mosaicistas, es decir, personas que fabricaban mosaicos, y orfebrería, ebanistería y otro tipo de artesanías muy finas para la ornamentación de estas edificaciones, ¿no? Y ese mismo gusto también lo vamos a ver, por ejemplo, en los palacios militares de la época. Podemos ver la forma de fortaleza característica del Palacio Vecchio y el Palacio del Podesta. Entonces, el Palacio del Podesta, también hoy conocido como Palazzo Bargello, es esta estructura militar que vemos aquí con sus almenas, con su gran torre. Este sería el tipo de edificio tradicional de Florencia. Entonces, el Palazzo Vecchio o Palazzo de la Signoria precisamente muestra las mismas características, ¿no? Una estructura muy sobria, pero muy fuerte, de construcción de cantera en sus bases. Posteriormente, la instalación de una fila de almenas y las estructuras fortificadas y su gran torre. Entonces, esta sería la arquitectura de la nobleza tradicional de Florencia. Entonces, aquí tenemos más cercano la Catedral de Santa María del Fiore, que es una de las muestras más ricas, más soberbias de la artesanía florentina en aquella época. Entonces podemos ver distintos tipos de trabajo. De nuevo, mármol de diferentes colores, verde, naranja, blanco, amarillo. Cantería de diferentes tipos, desde la cantería fina de los nichos hasta la escultura de las diferentes figuras, pasando de nuevo por la pedrería de las losas y el trabajo de mosaico en los tímpanos de las puertas. Los tímpanos son esta estructura semirredonda que se encuentra sobre la puerta. Entonces, lo que podemos ver es mucho trabajo y muy fino aquí solamente en la portada, pero que en verdad se encuentra en todos los costados de la catedral, ¿no? Entonces, una ingente cantidad de trabajo, y en Florencia existen los artesanos, los especialistas necesarios
para este tipo de construcciones. Entonces aquí podemos ver una toma aérea de la ciudad de Florencia en la que podemos ver cómo prepondera la cúpula, y el duomo de Florencia, es decir, el domo de la catedral. Lo que vemos a un costado es el campanile di Giotto, entonces el campanario diseñado por Giotto di Bondone, uno de los pintores y arquitectos más importantes del primer periodo del Renacimiento en Florencia. Y a un costado todavía podemos ver algunas de esas torres que comentábamos, Casetorri se llaman, de las pocas que sobreviven en el centro de la propia ciudad, ¿no? Y tenemos otras tomas. Lo que tenemos aquí es un costado pequeñísimo del Baptisterio de San Juan, a un costado de la Catedral de Florencia. Entonces, lo que se puede notar especialmente, de nuevo, es ese trabajo de mármol multicolor que es típico de Florencia y que de aquí se va a empezar a distribuir, va a empezar a influir o en otras ciudades del centro de Italia. El florecimiento de la ciudad durante el siglo XIV no estuvo exento de trabas y el desarrollo se caracterizó por acentuados contrastes. Por una parte, las obras literarias de Dante Alighieri y de Boccaccio o las pinturas de Giotto dibujan la imagen de una edad de oro de la creatividad artística. También la profusa actividad arquitectónica. Como en aquella época se da el inicio de la construcción del campanile y de Or San Michele, atestigua la considerable prosperidad de aquella época. De hecho, podemos decir que los límites y la apariencia actual de Florencia coinciden en su mayor parte con la condición de la ciudad a finales de la época medieval. Entonces, en este aspecto podemos decir que Florencia es una ciudad medieval en gran parte todavía. Ya hoy en día su zona metropolitana está llenándose de edificios modernos, pero lo esencial, lo más atractivo, lo nuclear, la principal zona de la ciudad todavía sigue siéndolo, la comunidad renacentista. Entonces aquí en imágenes tenemos la iglesia de Or San Michel, y que, bueno, de hecho originalmente era un taller de artesanos que posteriormente se convirtió en iglesia como una forma de los artesanos de rendirle honor a Dios y de consagrarse a su patrocinio. Entonces lo que podemos ver de esta engañosamente pequeña iglesia, uno de sus principales elementos es, por un lado, las remodelaciones de estilo gótico que se le hicieron al taller para pues hacerlo ver más digno. Iba a ser una iglesia. Entonces su forma cuadrada, su forma compacta delata todavía la estructura del antiguo taller, pero sobre el antiguo taller se muestran estas remodelaciones soberbias de fina cantería. Y para rematar podemos ver los nichos en esta artesanía florentina de mármol multicolor, y sobre todo muestra de la riqueza de aquella época, de las esculturas renacentistas que adornan sus nichos. Entonces, sí, era la iglesia de los humildes artesanos, pero eran humildes artesanos que podían pagar el trabajo de Donatello o de Nani di Banco, de los principales artistas del Renacimiento en ese momento. Pero el Trecento deparó igualmente innumerables conmociones. La población se vio azotada con terrible irregularidad por feroces hambrunas, agravadas por el devastador desbordamiento del Arno en el año 133. Y lo peor estaba todavía por llegar. La epidemia de peste de los años 1348 a 49. Cerca de 2/3 de la población sucumbieron a la enfermedad.
Los conflictos políticos y los disturbios sociales persistieron a lo largo del siglo XIV. Entonces podemos ver que el mediado y final del siglo XIV fue un momento bastante convulsivo para la ciudad. O sea, todo lo que había venido progresando, este crecimiento económico, político, cultural, importantísimo, que se venía cosechando en aquella época, va a verse truncado por la peste, ¿no? Entonces, primero, los conflictos políticos no habían hecho mayor mella en la ciudad. Los conflictos entre güelfos y gibelinos, entre, podríamos decirlo así, burgueses y nobles, si bien producían escándalos, si bien de vez en cuando avisaban desgracias y problemas para la población, en verdad no pasaban de problemas entre particulares, ¿no? Pero desde el primer tercio del siglo en adelante se fueron sumando problemas sobre todo de índole natural, ¿no? Pero que estaban concomitantemente condicionados por el grandísimo crecimiento de la población. Entonces imagínense una ciudad de 100,000 habitantes en aquel momento en Europa. Que si bien se mantenía a través del comercio, de la artesanía, del beneficio económico, en verdad estaba mal sostenida de la agricultura y las condiciones de los campos de alrededor. Y sobre todo una ciudad que, siguiendo la pauta de las ciudades medievales tradicionales, estaba llena de calles y, ¿cómo se llaman? Callejones estrechos en los que fácilmente se transmitían las enfermedades, ¿no? Entonces, algo así va a potencializar la epidemia de la peste negra en el 1348. Entonces, recordemos que es también uno de los capítulos más negros de la historia de toda Europa. Muy posiblemente la peste negra había entrado por los puertos italianos, o por los puertos del sur de Francia a Europa, y desde ahí se habría distribuido de una manera muy rápida a todo el continente. Entonces, pero también debemos tener en cuenta que era una enfermedad que no solamente daba una tosecita y que, ¿cómo podríamos decirlo?, causaba la muerte de manera discreta. Fue una enfermedad tremendamente ruinosa, dolorosa, que producía supuraciones, ámpulas negras, incluso muy posiblemente en algunos casos necrosamiento. Y entonces pues la visión de esa enfermedad era terrible para los hombres de aquella época, ¿no? Y eso fue lo que va a azotar a la ciudad. Entonces, de sus 100,000 habitantes, habrán sobrevivido, si acaso, unos 60 o 50,000. Las cifras no son del todo exactas porque no quedan muy bien registros de aquella época. Y también el ánimo que deja en la gente va a ser devastador, ¿no? En toda Europa, después de la peste negra, se da una especie de crisis, de depresión social, en el cual la gente está a punto de doblar las manos, si no es porque una serie de condiciones posteriormente ayuda a la recuperación del ánimo de la sociedad, y es donde propiamente empieza a gestarse el Renacimiento tal como lo conocemos. Entonces, lo que vamos a revisar en este curso es precisamente la creación artística que se da durante este siglo final de la Edad Media y el inicio y el inicio propio del Renacimiento. Entonces, como hecho fundamental de inicios del siglo XIV tenemos en 1382 se instauró la oligarquía y la familia Albizzi se arrogó plenos poderes. Los Médicis se convirtieron por entonces en los adversarios más acérrimos de los Albizzi en la lucha por la supremacía dentro del entramado político de la ciudad. Giovanni de Averardo de Medici, llamado Di Vici,
logró consolidar la posición social y comercial de su familia a principios del siglo XV. Los Medici consiguieron desempeñar a partir del 1413 el papel tan lucrativo como relevante de banqueros oficiales del Papa. Entonces, los Medici comienzan, más adelante veremos un poquito más de su historia, los Medici comienzan como comerciantes de lana, que empiezan a hacer, sobre todo en la figura de Giovanni de Medici, una serie de operaciones, una serie de proyectos que los van a encumbrar como resultado final como prestamistas del Papa. Pero también aquí hay algo importante, ¿no? Esta lucha de los Medici contra los Albizzi también representa el momento culminante de la lucha en la ciudad de Florencia entre los grandes burgueses, los grandes empresarios que han llegado a enriquecerse lo suficiente para prestarle a coronas enteras o al mismísimo Papa, y los nobles, que si bien tienen todavía un papel social muy importante como policía, como administradores, van viendo mermar cada vez más su prestigio social y también económico. Va a haber un cierto periodo, más o menos de 1400, de 1500 a 1800, en que la nobleza parece cobrar una nueva fuerza, pero sobre todo porque los nobles son los beneficiarios directos de la riqueza que Europa extrae de sus distintas colonias. Pero una vez que el régimen colonial va cayendo, la nobleza cae definitivamente. Ese proceso de decadencia del poder nobiliario precisamente tiene su principal y más fuerte síntoma en esta lucha en la ciudad de Florencia entre los Medici y los Albizzi. Los Albizzi, que son una antigua familia noble que está buscando la manera de quedarse con el poder en la ciudad, pero que a través de una serie de malas decisiones, sobre todo tendientes a la guerra, van a ganarse el descrédito de parte de la población. Y por el otro lado, los Medici, que son el ejemplo de cómo desde, bueno, relativamente los más humildes orígenes, los ciudadanos medievales pueden remontar hasta encumbrarse en su propia sociedad. Entonces es todo un proceso interesantísimo el que se va presentando en la ciudad de Florencia en aquella época. Y bueno, aquí tenemos un breve, una breve semblanza de toda esa transformación que lleva a la ciudad desde su fundación hasta el principio del Renacimiento. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿O ya hace rato que no me escuchan? Ya nos dormimos. No, todo muy bien. No, estuvo muy claro, gracias. Ajá. No, maestro, gracias. ¿Todo bien ahí? Ok. Bueno. Una pregunta nada más, Abraham. A ver, adelante. ¿Sabes que hay como un mercado muy importante de piel en Italia y específicamente en Florencia? ¿Y eso empezó también en el Renacimiento o cuándo? Sí, la mayor parte de los talleres, bueno, más que en el Renacimiento, es a final de la Edad Media. Estamos hablando por ahí de el 1100, 1200, que se empiezan a fundar todos estos talleres de telas, de piel, de relojería que hicieron tan famosos a la ciudad. Gracias.
Y luego vas a tomar más, hablar más de la arquitectura, por ejemplo, de Santa María de Fiori, del Baptisterio y todo esto. Ajá, sí, ahorita lo que hicimos, bueno, les paso después, ahorita les subo las imágenes del programa. Entonces, estas primeras 3 sesiones son históricas, ¿no? Vamos a revisar la economía, la historia, las cuestiones contextuales para entender por qué la ciudad de Florencia fue tan poderosa. Ajá, y después de la 4.ª sesión en adelante, ajá, vamos a tener precisamente las sesiones sobre arquitectura, pintura, principales autores, escuelas, edificios, es lo que vamos a ir revisando con las siguientes. Ay, gracias, Abraham. Sí, pero sí está planeado. Entonces al ratito se lo subo, ahorita se lo subo para que lo vuelvan a revisar y ahí está todo. Ok, gracias. De nada.